Después de más o menos 30 años que no viene a Mendoza, tenemos a José Pablo Feynman en Mendoza, ensayista, novelista, guionista, periodista, filósofo, mucho antes de ser K, como decía el epígrafe de la foto del otro día del diario Los Andes. Y bueno, para mí es un verdadero honor, un orgullo acompañarlo hoy en el Teatro Independencia a las 9:30 de la noche, insisto, con entrada libre, gratuita, hasta cubrir stock aquí temprano. sí, hasta cubrir stock de sillas, porque sillas. por razones obvias después se cierra por razones de seguridad. Está en Mendoza, estuvimos ayer a la noche con él disfrutando de una cena fantástica, y ahora lo tenemos al teléfono. José Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, Muy bien. un agradecimiento por este diálogo anticipatorio del de la noche, ¿eh? Bueno, no, vos lo merecés, por supuesto. Gracias. En realidad la idea es que la audiencia del Candil tenga una especie de pastillita anticipatoria de cómo nació el Flaco, de qué es y qué significa en tu itinerario intelectual este libro. Bueno, yo creo que tiene más significación vital que intelectual. Ajá. Aunque tiene, por supuesto, las dos, pero fue una circunstancia totalmente inesperada en mi vida, porque cuando asume Néstor Kirchner yo no tenía la menor idea de quién era. Sabía que gobernaba Santa Cruz, pero en su discurso, cuando dijo pertenezco a una generación diezmada, empecé a prestar mucha atención a lo que decía, y después, cuando se identificó como la generación a la que yo pertenezco, y con mucho orgullo, que es la generación del 70, digamos, pertenezco a esa generación porque fui joven en esos años, y muy joven, y dejaron una gran marca en mi vida. Y escribí entonces un artículo que se llamaba Un flaco como cualquier otro, y a los 15 días el vocero presidencial me llamó y me dijo: el Presi quiere tomar un feca con vos. Así, así nomás. Textual. Ahí empecé a sospechar que era un personaje muy original este Presi, porque jamás, por ejemplo, el general Onganía me hubiera citado así. Sí. Aunque no hubiera ido, por supuesto, y no me hubiera citado. Sí. Tampoco. O de la Rúa, imagínate. O de la Rúa. O de la Rúa, por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. No, con De la Rúa, cuando estaba De la Rúa, fui a Canal 7 a pedir, porque quería hacer un programa de filosofía por televisión, que había sido un gran sueño mío. Y me dijeron: no, aquí están los sushi, eso no lo vas a hacer nunca. Ajá. Un menú distinto era. Claro, Sí. era un menú distinto. Bueno, 15 días después fui, ahí lo conocí a Néstor Kirchner, muy afable, muy directo, con sentido del humor, y tuvimos una primera reunión larguísima en la sala de gabinete de 1 hora y media, y bueno, y yo le empecé a plantear algunas ideas que él me pidió. Yo no fue que yo fui a planteárselas, me pidió qué pensaba yo de la situación y qué pensaba que él podía hacer. Bueno, digamos que el libro es la historia de una relación político-conceptual que duró unos 2 años, los 2 primeros años, ¿no? Eso que se llamó la primavera kirchnerista. Y es esa relación, son los diálogos irreverentes, porque yo nunca me comporté con él como ante una figura presidencial, ni él lo hubiera querido, ni él lo hubiera querido de ningún modo. Y creo que ahí nació un afecto, cosa que fue sencilla con él, porque era un hombre que sabía dar afecto. Pero tuvimos 2 puntos diferenciados con respecto a la acción política, ¿no? Que es algo muy típico entre intelectuales y políticos, y que fue tratado magníficamente por Jean-Paul Sartre en Las manos sucias. Claro.
el esquema de Sartre era los políticos se ensucian las manos, los intelectuales no quieren ensuciarse las manos. Lo que los intelectuales le reprochan a los políticos es que ensuciándose las manos terminan siendo finalmente políticos con las manos sucias, tal como todos los otros, y no se diferencian de ellos. Y lo que los políticos le reprochan a los intelectuales es que permanecen eternamente limpios, eternamente inocentes, y no se juegan, no se meten nunca en la basura. Según tu visión, claro, esta pregunta que te voy a hacer tiene que ver porque el 27 de octubre del año pasado repentinamente murió, puta suerte, dijiste vos, Néstor Kirchner. Pero él fue un político distinto en el sentido que sí, se ensució, esto queda claro para quienes hemos leído el libro, pero ¿sirvió? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sirvieron las dos cosas, creo. Creo que, bueno, sirvió más la de él por la mayor importancia o la mayor llegada y trascendencia que tiene un presidente que un intelectual. Aunque no digo esto con mucho convencimiento, te voy a decir, porque creo que determinados intelectuales en nuestra historia han tenido una influencia muy grande y que son muy necesarios los intelectuales. Y determinados políticos también. Ahora, creo que lo que hizo Néstor Kirchner sirvió para marcar una tendencia cultural en el país. Esa tendencia cultural fue esencialmente la recuperación de la política ante el reinado de la economía durante la década del 90. Fue el rechazo del consenso de Washington, fue el rechazo de las políticas neoliberales, fue la asunción de un neokeynesianismo que llevó a la primacía de un estado de bienestar con, digamos, tendencias nacional populares y con cierto giro a la izquierda en la medida en que las posibilidades de este país fuertemente estructurado dentro de la derecha lo permitían. Y creo que también su herencia no ha sido cualquier herencia, sino que es la de Cristina Fernández, que en este momento está acentuando las políticas de Néstor Kirchner. Y bueno, y en eso está el país. Hay cosas quizás interpretables, pero también excepcionales, que gente inesperada como Jorge Rial, que es una persona dedicada a los chismes, digamos, ¿no? Hable ya de 30.000 desaparecidos, empiece a acusar a la señorita Alfano y y a las 4 figuras de la farándula que apoyaron abiertamente a la dictadura. Todo eso me parece muy importante porque este país necesita una visión clara de su pasado, ¿no? Y sí ha dejado una herencia latinoamericana también, ¿no? Una presencia fuerte de Argentina en América Latina y ha dejado cosas por hacer también, ¿no? ¿Y cómo ha impactado, José Pablo, la figura de Néstor Kirchner en los jóvenes, por ejemplo? O sea, ¿cómo ves vos que ha impactado la figura de Néstor Kirchner en los jóvenes? Bueno, sí, eso es importantísimo. A partir de la muerte de Néstor Kirchner surge y empieza a hacerse muy visible una participación juvenil inédita, que significa el retorno del proyecto, de la esperanza, del horizonte, digamos. Vuelve a existir un horizonte para los jóvenes que se iban de este país, los jóvenes que solo habían cultivado el cinismo, la ironía, ¿no? Lo sarcástico, destructivo, comienzan a ver que es posible comprometerse por el destino trascendente del país, digamos. Y yo estuve en la Facultad de Filosofía, creo que el día martes,
y ahí di una conferencia, había 700 personas, todos jóvenes, la mayoría, porque lanzaban de nuevo la revista Envido, que nosotros habíamos sacado con Horacio González, Bernetti, bueno, el cura Domingo Bresci, muchos otros, durante los años 70. Y fue un momento muy conmovedor para mí. Lo único que querían es que les contara cómo habíamos hecho la revista Envido, y miraban con una cara de deslumbramiento el hecho de que hubiéramos hecho eso de jovencitos, que se ve que era el entusiasmo de ellos para hacerlo otra vez. Ahora, qué cosa, ¿no? Te estoy escuchando, así como te escuchaba anoche, te estoy escuchando que de dos hechos desgraciados, la muerte de Néstor y anteriormente otro que tiene que ver directamente, digamos, con un hecho explícitamente político, como es la derrota electoral de junio de 2009, se refuerza el rumbo hacia una mayor equidad en la distribución del ingreso, de la palabra, de la imagen. Qué cosa rara, ¿no? ¿O suele suceder así en la historia? No suele suceder así. La derrota electoral del 2009, curiosamente para Néstor Kirchner, significó un empuje político excepcional, ¿no? Sí. Decidió tomar la iniciativa política y la tomó, y a partir de ahí no paró hasta su muerte, pero Cristina siguió con ese empuje de iniciativa política, y ahí creo que es donde los jóvenes vieron la posibilidad y el sentido de militar otra vez en política, de comprometerse con la política, de no decir este país es una etcétera, es una porquería, digamos, que era la frase de los años 90, ¿no? Este país es una basura, nos vamos de aquí. Este país no es viable, se decía. Sí, pues, no es viable. Pero bueno, los jóvenes lo decían de otro modo y bueno, pues por eso yo soy eufemístico en este caso. Está bien. Se iban, pero hay un chiste trágico que dice: los niños argentinos ya no juegan a las escondidas porque nadie los va a buscar. Mira vos. Es de los años 90 eso. Mira vos. Es del momento. Y bueno, y ahí surgen las asambleas. Bueno, y ese es el proyecto que yo le llevaba a Néstor Kirchner, ¿no? Ahora, mirando con la perspectiva de la historia, futbolísticamente dicho, con el diario del lunes todos hubiéramos pateado el penal al otro lado y era gol, digamos, ¿no? Pero mirado con la perspectiva de la historia, lo que hemos disfrutado del libro tuyo, del Flaco, habida cuenta de este rumbo, esta profundización del rumbo después de la derrota electoral de junio de 2009, después de la muerte de Kirchner, me parece que hay match point a favor de Feynman en la discusión que se habla en el libro, ¿no? Me parece, digamos. A mí me gustaría saber, José Pablo, que fuiste un privilegiado, digamos. Perdón, no te estoy escuchando bien porque hay un ruido en la línea. Sí. ¿Ahora nos escuchás mejor? Más o menos, pero voy a intentarlo. Bueno, te quería preguntar, porque la verdad que qué privilegio, ¿no? Haber podido compartir esas conversaciones con Néstor. ¿Qué significó para vos haber conocido a este personaje tan importante en nuestra historia? Bueno, no lo era en ese momento. No, claro. No. Cuando yo lo fui a ver en el 2003, era apenas un presidente que había asumido con el 22% de los votos. Y que Escribano le había vaticinado que iba a durar menos de un año. Claro, sí. Bueno, y que él había tenido la dignidad de rechazar el formulario de José Claudio Escribano, ¿no? Claro. Sobre quién no voy a decir nada en este momento, pero también Perón había recibido a Braden, ¿no? Claro. Y le había dicho una frase también histórica para echarlo, pero digamos, el Kirchner que yo conocí era este político sin una orientación tan clara, digamos, ¿no? Creo que por eso yo me permití lanzar mis puntos de vista y no era en la figura histórica que es en este momento. Sí. De todos modos, creo que
toda figura histórica debe ser respetada. Se ha dejado, por supuesto, un signo positivo en nuestra historia, que es tan inusual, pero no debe ser, digamos, entronizada, no debe ser volcada al bronce con demasiada precipitación, porque todos hacemos la historia, no la hace solamente un presidente, ¿no? Esto es lo que pienso, de modo que siempre fui a verlo con la idea de que éramos dos ciudadanos que iban a dialogar, y que sí, yo tenía la suerte de que un presidente me llamara, pero que también un presidente necesita escuchar la voz de algunos intelectuales, y que esto ha sido infrecuente en nuestra historia, ¿no? Hoy 9:30 de la noche en el Teatro Independencia, en nuestro Colón, o el Colón de Buenos Aires es el Independencia de acá. Ahí estaremos recibiendo a buena parte del pueblo de Mendoza. Yo insisto que es absolutamente con entrada libre, gratuita, hasta completar la cantidad de lugares que hay. Me animo a decir esto porque anoche lo conversamos. Cuando se termine la charla con José Pablo, él va a firmar libros, porque me preguntaba mucha gente, me han llamado hoy, teniendo en cuenta que tampoco hay que estrujarlo, porque si no después van a pasar otros 30 años para que venga. José Pablo, un gran abrazo, te anticipamos, y la alegría de tenerte en Mendoza, porque es una fiesta para la inteligencia, para el compromiso y para la sensibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y te mando también un enorme abrazo para vos y para tu gente. Gracias. Hasta luego. Entonces. Hasta luego. José Pablo Feynman en Mendoza, en El Candil.